Buenas tardes, maestra. Un gusto poder saludarla. Como ya sabe, mi nombre es Lenin Alavés García. Soy estudiante de la licenciatura en Trabajo Social y estoy cursando el tercer cuatrimestre. En estos momentos daré inicio a lo que es mi tema de exposición, tratando de desenglosar los subtemas mediante, lo que es el tema de antropología de la religión. Y el primer subtema nos habla del animatismo. El animatismo se basa en las creencias, pero ya de manera un poquito más prácticas, donde se le da un poder influyente, a diferencia de la cuestión de las almas, pero que influye mediante lo que es la vida de las personas. Aquí se le da poderes mágicos a lo que son pues las cosas materiales, como por ejemplo tal vez hoy en día se podría considerar lo que es el atrapasueño, ¿no? Que tiene esta imagen, esta idea de poder desprenderte de las pesadillas que estás tú teniendo. Ese es el primer subtema. De la parte de lo natural y lo sobrenatural, pues mediante la lectura no hay un concepto claro. Nos hablaba ahí directo que la gran mayoría de las culturas no tienen un desenglose mediante lo que es natural y lo que es lo sobrenatural. Hay algunas acciones que dentro del presente se podrían considerar sobrenaturales encima de lo natural, pero que mediante el pasado, las cuestiones de la creencia, pues sí era una cuestión, un cuestionamiento o algo que no se cuestionaba. De lo sagrado y de lo profano, una de las primeras cuestiones respecto a los sagrados es que se tiene que experimentar una cuestión religiosa. Tienes que experimentar esta cuestión religiosa. Y para poder experimentar esta cuestión religiosa, tienen que haber unas características, como es la cuestión del asombro, del temor y del miedo, para que sea una cuestión religiosa. En caso de que no lo sea, pues ya sería una cuestión profana. Entonces aquí hablamos de la diferencia entre una y entre otra. Un énfasis que casi no se toca mediante esta lectura es la introducción de lo que es Emily Durkheim. Ella hablaba de las cuestiones de la naturalidad en el aspecto de las fuerzas dentro de la sociedad, y dice, cito: cuando la gente cree que está en comunión con fuerzas ocultas y misteriosas y seres sobrenaturales, lo que en realidad experimenta es la fuerza de la vida social. Nuestro temor a lo sagrado expresamos nuestra dependencia de la sociedad de forma simbólica. En esta idea se plasma que Dios es un culto dentro de nuestra sociedad. Y yo, en mi concepto, pues digo que nuestro temor a lo sagrado es el vivo reflejo de las cuestiones culturales. Su tema de magia y religión nos habla directamente de, pues tenemos que identificar lo que es la diferencia entre lo que es magia y religión, y hay una característica muy fundamental entre estos dos, donde si debemos saber qué es religión y qué es magia. Y para poder entenderlo tenemos que saber que cuando ya hay una oración, cuando ya se está pidiendo mediante una fuerza mayor a nosotros, donde nosotros no tenemos control de ella, en ese momento estamos hablando de religión. Cuando ya nosotros pedimos lo que es, o ya creemos que controlamos esta cuestión,
O sea, nosotros en las prácticas ya tenemos el control de los resultados. Es ahí en donde ya se está hablando de magia. Nos vamos a un siguiente subtema que habla de lo que es cultos comunitarios. La parte de lo culto, de los cultos, ya es algo más organizado. Ya estos se dividen mediante cuatro rubros, lo que son los individuales, los chamanistas, los comunitarios y los eclesiásticos. Ellos generaban la idea de que toda persona es un culto o tiene la esencia de este, pero cuando ya viene mediante la organización y cuando se está adentrando a la cuestión directa de la búsqueda de esta esencia de Dios. Es ahí. El chamanista, un chamán es aquella persona que tiene poderes. Decían aquí en la lectura que ninguna de las culturas se ha estudiado tiene una cuestión solamente individualista. Este término nace para las personas que son especialistas religiosos de tiempos parciales. Eso quería decir, o sea, el chamanista es como que el antecedente de la cuestión como de los curas. Así logro identificar. Los comunitarios son lo que ya se lleva en una práctica completa, donde grupos especializados, yo generalizo como que es cuando se hace la danza de la lluvia y todo eso, es donde ya están todos en una organización directa. Y el eclesiástico es cuando pues ya entra una figura de esencia, como es un padre o un cura, pues. Entonces, a partir de eso, el siguiente subtema son los ritos comunitarios. Los ritos comunitarios son prácticas establecidas que regulan cada religión. En este concepto se dividen en dos: los de pasos y los de solidaridad. Los de pasos son los cambios que se mantienen durante la vida y que a partir de ese cambio no solamente lo tiene la persona que lo está viendo, sino también las personas a su alrededor. Esto acarrea directo la cuestión de que, por ejemplo, un nacimiento tanto lo vive el que está naciendo como los padres, los tíos, los abuelos, familiares. Una boda, las personas que se casan y familiares directos. Una muerte, a lo mismo caso. Y los de solidaridad se llamaban los que se hacían como que una convivencia, pero con otras tribus, o sea, donde tenías prácticas directamente la cuestión directa. Y la función religiosa del canibalismo, pues había dos, se desglosaba mediante dos cuestiones. Una donde era para poder dar, por ejemplo, para poder tener mayor comida por la alimentación en esos tiempos, y otra era para honrar la batalla y para honrar al que era rey en ese momento. Entonces, pues maestra, esto es mi explicación. Me pasé un poquito de tiempo, maestra. Le agradezco. Me despido y buena tarde.